Señor resucitó. Cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó. Cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro. Al amanecer, cuando estaba oscuro, vio la losa quitada en el sepulcro. Junto al sepulcro estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ella le pregunta a la mujer: ¿por qué lloras? Y ella contesta: porque me han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús en pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándola por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dímelo dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesucristo le dijo: María. Ella se vuelve y le dice: Rabí, maestro. Jesús le dice: suéltame, que todavía no he subido al Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1, versos 11 al 18. La resurrección del Maestro de Nazaret. ¿Cómo lograr reconocer a Jesús resucitado? Y esa es la gran tarea para cualquier persona creyente: cómo reconocer a un Cristo resucitado, cómo vivir de acuerdo de un Cristo resucitado. Jesucristo corrige nuestras decisiones y el rumbo si estamos equivocados. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 22 de julio, año 2021. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Ese capítulo 20, Evangelio según San Juan. Importante la pregunta a Jesús resucitado. Importante la actitud de María de Magdala, que llora y buscando al Maestro de Nazaret. ¿Alguien se llevó el cadáver? ¿Alguien lo sacó de aquí? Por favor, si alguien lo tiene, indíqueme dónde está, que yo voy a buscarlo. Bien interesante María Magdalena hoy para nuestra reflexión de cómo seguir a Jesús resucitado. No seguir a un Cristo muerto, no seguir una religión del pasado, no confundir una cosa con otra, sino a un Cristo resucitado. Y hoy aparece un personaje que nos va a dar ya parte de la respuesta. Es un personaje que se llama María Magdalena. Y se llama así María Magdalena por su procedencia. Podría ser una respuesta. María en Magdala podría ser María Magdalena. El diccionario enciclopédico de la Iglesia Católica, hablando de ese nombre, María Magdalena, afirma que Magdalena puede ser también porque es la mujer que tiene el cabello crespo, entonces es una Magdalena, o Magdalena porque es la mujer de Magdala, o también mirando los evangelios porque es una mujer pecadora que habla el evangelio, capítulo 7 de San Lucas, evangelio. María Magdalena, una de las mujeres que siguió al Señor, evangelio de San Juan, capítulo 20. O María de Betania, que es la misma, la hermana de Lázaro, Lucas, capítulo 10. La liturgia romana como que identifica a esas tres mujeres con el nombre de María Magdalena, como lo hace la antigua tradición occidental desde la época de San Gregorio Magno, y así quedó escrito en la enciclopedia. Bueno, lo importante no es discutir si es de Magdala o no lo es, si aparece, si son tres mujeres. Las discusiones no son tan importantes ahorita. Es importante el mensaje. En todo el Nuevo Testamento es mencionada
entre las mujeres que acompañaron a Cristo, por ejemplo, si estamos hablando de seguir a Cristo, pero resucitado, no un Cristo muerto, un Cristo pasado y menos desfigurado por una persona que interpreta incorrectamente la palabra de Dios. Eso no puede ser. María Magdalena aparece en la Sagrada Escritura y aparece mencionada en varias ocasiones, por ejemplo, de la persona que siguió a Jesucristo. Se dice que también se sacaron 7 demonios, Evangelio de San Marcos capítulo 16. Es la segunda persona nombrada que está a los pies de la cruz de Jesús, Marcos capítulo 15. Ella vio a Cristo en la tumba y fue la primera testigo reconocida de la resurrección del Maestro. Entonces ahí tenemos una buena nota de la Biblia acerca de esta mujer tan importante para nosotros reflexionar la actitud de ella, como lo hizo perfectamente San Juan Pablo II en una audiencia muy elocuente hablando de María Magdalena. ¿Cómo nos interesa que el tema se centre allí? Seguir los caminos de Jesús de Nazaret. Y cuando no seguimos los caminos de Jesús de Nazaret y nos equivocamos, o tenemos una religión muy pietista, o tenemos una religión muy moralizante, o tenemos una religión muy para esclavizar y señalar con el dedo a los demás y criticar y juzgar al otro, cuando no tenemos ese tipo de religión, entonces aparece un Cristo resucitado que corrige el rumbo si estamos equivocados. Escuchen cómo corrige a María Magdalena según el texto de San Juan en ese capítulo 20. María Magdalena se emociona porque escucha la palabra María. Se vuelve y le dice Rabuní, maestro, y Jesucristo le dice suéltame, no lime tangere, en latín, no lime tangere, no me toques, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda y ve y dile a mis hermanos que subo al Padre y al mío. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y dijo esto. Ahí está corregido. Ahí hay una primera corrección tan importante para uno dejarse corregir por Dios. Y cuando uno quiere dejarse corregir por Dios, entonces lee la palabra, medita la palabra, le pide a Dios la gracia del Espíritu Santo para interpretar la palabra. La palabra no es que yo soy un artista, es que la inteligencia mía es tan buena que mire todo esto que les digo yo, de eso nadie puede darse ese lujo. Hay que pedirle a Dios la gracia del Espíritu Santo. María Magdalena nos da esa gran lección hoy cuando el maestro la corrige, no me suelte, no me toques, no suéltame, no he subido todavía al Padre, ve y dile a los apóstoles, y ella cumplió, se fue y le obedeció. Eso es lo que dice el Papa Francisco en una fenomenal homilía del Papa Francisco cuando dice cada persona busca a Dios por caminos diferentes, pero cuando la persona se equivoca encuentra un Dios que lo acompaña y que lo corrige, que en Dios que llama por el nombre, como lo hizo por los discípulos de Maús, es decir, los acompaña. Un Dios que siempre está para servirle a la persona, está cerca para corregir el rumbo de las personas. Un Dios que va a preguntarnos por qué buscan entre los muertos al que está vivo. Ese Dios va a preguntar eso. Es decir, el Papa Francisco en esa catequesis del 23 de abril del año 2014 se lució dando como esos elementos tan profundos de lo que significa dejarse guiar por Dios. Una cosa es dejarse guiar por Dios y otra cosa es dejarse guiar por la emotividad. Oigan bien eso. Una cosa es dejarse guiar por la palabra, ser inteligente, entrar a revisar, ser humilde, agacharle la cabeza a Dios, decirle Dios, usted sí tenía la razón, tiene toda la razón. Eso lo leí en la Biblia y tú tienes toda la razón. O aprovechar a un San Pedro que le va a decir a Jesucristo, tú tienes toda la razón, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjense cómo es de interesante el tema, cómo encontrar a un Cristo resucitado y vivir una religión católica de acuerdo a un Cristo resucitado. Eso significa el que superó toda la realidad y se elevó y se levantó, superó todas las debilidades de este mundo y le probó a la humanidad que sí se puede ser grande.
San Juan Pablo II, en un discurso, hablando de María Magdalena, la presentó en 3 momentos que me llamaron la atención. El primer momento es cómo destacar a las mujeres en el día de hoy, y lo hace San Juan Pablo II. Y dice San Juan Pablo II que después de la resurrección, Jesús se presenta a las mujeres y a los discípulos con su cuerpo transformado. El Papa San Juan Pablo II destaca la primera. Después de la resurrección, Jesús se presenta a las mujeres. No lo hace directamente a los apóstoles, se presenta a las mujeres con un cuerpo transformado y de una manera humilde y sencilla. Segundo, Jesús se deja conocer por su identidad física como resucitado, es decir, rostro, manos, costado, rasgos que los apóstoles van a decir, este es el mismo, sí resucitó, es el mismo, en la voz de él, en lo que él nos decía. Es decir, aquella voz que ellos habían escuchado tantas veces. También en el encuentro con San Pablo, en las cercanías de Damasco, se va a presentar Jesús de Nazaret de una manera diferente, donde rodea a la persona, que era el perseguidor de los cristianos, lo lanza al suelo, se cae del caballo y comienza a vivir otra realidad. Jesucristo se aparece a las seguidoras que estuvieron tan pendientes de él como son las mujeres. Es decir, a pesar de que había elegido sus apóstoles, sus discípulos, entonces confía el misterio de la resurrección a las mujeres. Miren cómo es de importante eso, confía el misterio de la resurrección y lo confía a las mujeres. Vayan y digan esto y cuéntenle esto a los discípulos, ellas son obedientes y lo hacen. Y se convierten las mujeres, oigan las mujeres, en primeras testigos de la verdad. Se convierten las mujeres. También en la aparición a María Magdalena, la cita San Juan Pablo II, dice que esa es una aparición extraordinaria, ya sea por parte de la mujer que manifiesta el gran amor a Dios, o ya sea por parte del maestro que la trata con una exquisita delicadeza y benevolencia. Ahí dice el Papa San Juan Pablo II que Jesús lleva gradualmente al reconocimiento y a la fe tanto a María Magdalena como a los discípulos de Maús, como que aparece la pedagogía de Jesús de revelarse, de atraer, de convertir, de llevar a la persona al corazón y a la salvación misma de su alma. Bien interesante, dejarse convencer de un Cristo resucitado. Oigan eso, de un Cristo resucitado, dejarse llevar por la palabra de Dios, pedirle a Dios la gracia de medir, interpretar y enseñar su palabra de acuerdo a su propia identidad. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. El pecado redimió, Cristo Dios resucitó, nuestra vida nos donó.